Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Me llamo Felipe. Agradezco al comité y por medio de mis amigos de Nanaimo, Margarita y Gilberto, quienes me invitaron a hablar esta noche en esta ceremonia de memoria a los mártires de esta noche que recordamos. Y he preparado algo en inglés y español, tal vez en los dos idiomas con algunos errores, entonces de antemano les pido disculpas. The massacre of the 6 Jesuit priests, their housekeeper, and her daughter occurred on November the 16th, 1989, at the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas in the city of San Salvador. We gather here this evening to remember these eight martyrs, and at the same time to remember that their brutal deaths are among what the Commission on the Truth for El Salvador estimates are 75,000 killed or disappeared during the war against the people of El Salvador. ¿Quiénes fueron estas 8 personas cruelmente asesinadas el 16 de noviembre? Una joven, Selena, quien decidió esta noche quedarse con su mamá, Julia Elba Ramos, la cocinera para la comunidad jesuita de la UCA. Estas 2 mujeres fueron matadas solamente por haber sido testigos de lo que pasó esta noche. Soldados del batallón Atlacal entraron en la universidad y en la casa de los jesuitas, todos profesores de la UCA, y los forzaron a pasar al jardín y ahí fueron asesinados. Matarlos no fue suficiente. Les abrieron sus cráneos y echaron los cerebros contra la pared. El mensaje fue muy claro. Padre Ignacio Ellacuría, rector de la universidad. Padre Ignacio Martín Barro, psicólogo. Padre Segundo Montes Mozo, sociólogo y fundador del Instituto de Derechos Humanos. Armando López Quintana, rector de la UCA de Managua hasta el año 83. Juan Ramón Moreno Pardo, científico en bioética. Y Joaquín López y López, promotor de educación popular. Además de trabajar en la UCA, estos sacerdotes ayudaban con la pastoral, con el pueblo que fue golpeado y aterrorizados diariamente. Why were these 6 scholars and priests killed in such a brutal fashion by a squadron which had been trained by the United States? Ignacio Ellacuría was a key promoter of a peace process, which evidently the government nor its ally, the United States, did not want. Here were 6 academics, university professors working in a university and in an environment trying to make the cry of the poor more easily understood, while preparing graduates who could make their contribution to building a new El Salvador. And we ask this question: after killing them, why were their brains splattered on the wall of the garden? Podemos hablar del compromiso de la Compañía de Jesús, los jesuitas, no solamente de estos mártires, sino de los jesuitas quienes desde los primeros siglos de la conquista han desarrollado una opción diferente que la iglesia oficial, que dormía en la misma cama de los opresores.
En tiempo de las reducciones de Paraguay, los jesuitas optaron por el lado del indio, de los pobres. Sin duda la historia no es tan sencilla, de blanco y negro, de buenos y malos, pero hay un desarrollo lento, tal vez muy lento, en el alma de la Iglesia, que brotó nuevamente en la conferencia de Medellín, donde hablaba de la opción preferencial por los pobres. Desde este tiempo de 1968, la Iglesia Católica en América Latina se ha dividido sobre esta opción preferencial. Siguiendo el evento del Vaticano II, la Iglesia comenzó a examinar su misión desde la realidad que vivía la gente. En el documento de Medellín leemos: nos referimos aquí particularmente a las consecuencias que entraña para nuestros pueblos su dependencia de un centro de poder económico en torno al cual gravitan. De ahí resulta que nuestras naciones con frecuencia no son dueñas de sus bienes ni de sus propias decisiones económicas. Como es obvio, este no deja de tener sus incidencias en lo político, dada la interdependencia que existe entre ambos campos. Ya no es posible ser agentes de Iglesia sin tomar en conciencia la realidad del pueblo. Un pueblo que sufre, un pueblo agobiado, un pueblo explotado. No fue posible leer las Sagradas Escrituras sin también leer la realidad del pueblo. Este es lo que hizo nuestro querido San Óscar Romero, cada domingo en sus homilías para la nación. Lo económico, lo político, las muertes ante su tiempo, cada semana no se podía separar de la lectura evangélica. To speak eloquently of the eight martyrs has been done in previous anniversaries of this terrible night. The martyrdom of the two women, along with the Jesuit priests, speaks to the reality of the barbarity of war. These two women represent the majority of the 75,000 who have been killed or disappeared, and whose names are not that well known. We can be angry, we can get angry together, when we think of the impunity that the assassins enjoy. The US trained soldiers who killed the martyrs of the UCA surely did not act on their own. There are links that go all the way right up to the highest levels of government. Even with today's government in El Salvador, the assassins do not have to face justice. So we can be angry. It is outrageous. But is that not the way the world works? I would like to make a connection today that doesn't remove the pain of the years of war and death that so many of you know too closely. Today we are witnesses of a very strange movement that started with Occupy Wall Street. Across North America, there have been instances of this Occupy movement in many cities, including Victoria. The occupiers are a very scattered group of protesters, seemingly without clear objectives. They are the homeless, the unemployed, the underprivileged, the working class who can no longer afford to buy a home. Their message is simple: the system is not working for us. El mensaje de los 99% es que ahora entendemos que el sistema político económico funciona por el bien
1%. El movimiento internacional de los ocupantes, a pesar de todos sus problemas de organización, expresa esta realidad que es la realidad de El Salvador y toda América Latina. El sistema funciona por el bien de una pequeña minoría de los privilegiados que manipulan los campos de la política, la jurídica, lo económico y especialmente lo militar. Los 75,000 muertos de El Salvador fueron sacrificados porque el sistema exigía este precio para mantener la división entre los 99% y el 1%. El 1% de los dueños de la nación. Here in Canada, we are much slower to understand this reality because we share a much larger pie. The crisis has not hit us so hard. We have a petro-economy that is willing to sacrifice the environmental health of the entire planet for the propina that the oil companies give us back in exchange for the billions that they extract. Our national industrial capability has become decapitalized, and we have become a Walmart nation of consumers. Everything made in China. Should we talk about our banks? The International Monetary Fund and the World Bank are putting the screws to countries such as Greece and Italy. The 99% know that they are being asked to pay to prop up the power and the privileges of the 1%. The austerity packages that we heard about this morning that the Italian government is forced to accept is a mechanism whereby the 99% pay the bills of the 1%. The brains of the Jesuits that were attacked and mutilated happened because the 1% feared what would happen if the 99% awakened to the reality. Is our government today any different when Canadian scientists and experts whose intelligent critique is silenced so that the 99% do not know the facts that determines our political and economic systems? I'm saying the situation between Canada today and El Salvador today and El Salvador yesterday are really not that different. Escuchamos el grito de los ocupantes de Nueva York. Queremos justicia, queremos cambios, que paguen los ricos, no los pobres. Las protestas de los ocupantes es una protesta contra las medidas políticas y el sistema económico que hace normal las desigualdades que afectan a la gran parte de la población. En esta noche de recordar a Celina y su madre Julia Elba y los 6 compañeros jesuitas, al querido Oscar y los demás mártires de El Salvador, y proclamamos que ellos están presentes con nosotros. No hay otro camino sino estar al lado del pobre y del explotado. Tenemos que ser todos ocupantes de nuestro propio destino, y esto significa luchar por los cambios profundos del sistema económico-político en que vivimos. Tenemos que ser ocupantes. And now with this commitment, we continue this celebration, for the struggle began long ago and will not finish with us alone. We have hope and confidence and time on our side, and the memory of our martyrs who are with us tonight. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el
Cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre cree en el pobre, nace la organización, es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que él nos dio,